Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿A las 2 Valiente o a las 3? No, tengo por No, soy duplicado a yo, Gabriela. siempre Está, duplicado. está muy bien. No estoy viendo Pero no doble, le ¿no es cierto? fallo, yo siempre estoy. ¿Eh? A veces Ah, estamos está con muy su bien. papá solo, pero ahí estoy. Es verdad, es verdad. Son de las fieles seguidoras. Bueno, mientras vamos esperando que se conecten más compañeros, si les parece bien, vamos arrancando con la clase que tenemos el día de hoy, que es sobre la antijuridicidad, ¿sí? Sobre uno de los aspectos, uno de los elementos de la responsabilidad civil. Seguramente en la clase anterior, hace ya 2 semanas, largas 2 semanas, ¿sí? Porque el lunes pasado fue feriado, comenzaron a tocar el tema de, bueno, la responsabilidad civil. Hoy en realidad modernamente llamamos derecho de daños y no responsabilidad civil, porque se entiende que el concepto derecho de daños es mucho más abarcativo, mucho más amplio que responsabilidad civil, que se limita a una de sus funciones, a la función clásica, a la función resarcitoria o compensatoria, y hoy por hoy el derecho de daños abarca más de esa función. Tenemos a la función preventiva, que ya fue, ha tenido creación pretoriana o doctrinal, mejor dicho, pero está consagrada con el nuevo Código Civil y Comercial, hoy por hoy en los artículos 1710 a 1714. ¿Sí? Hay una acción preventiva que está legislada taxativamente. Tenemos la función resarcitoria, ya les dije la clásica, y también la función punitiva o sancionatoria, que si bien en un primer momento intentó ser incorporada al anteproyecto de código, finalmente después, cuando pasó a la Comisión de Reformas del Poder Ejecutivo, se eliminó la sanción pecuniaria disuasiva que estaba legislada en el 1714 y en el 1715. Por lo tanto, esta última de las funciones, esta función sancionatoria, no tiene cabida dentro del Código Civil y Comercial, dentro de lo que es el derecho común, pero eso no quiere decir que sí en otros aspectos del ordenamiento jurídico en su conjunto sí lo tenga, como por ejemplo en el marco de la Ley de Protección de los Consumidores, la 2440, en el artículo 52 bis regula lo que tradicionalmente se conoce como daños punitivos. ¿Mm? O multa civil. Mal llamada daños punitivos, no vamos a entrar en eso porque tendríamos más de una clase para debatir. Entonces, como les había dicho, hoy vamos a comenzar o continuar, si se quiere, con el estudio de estos elementos o presupuestos, como también se los conoce, de la responsabilidad civil, abocándonos a la función clásica, ¿sí? A la función resarcitoria. Entonces vamos a ver aquellos componentes que necesariamente tienen que estar presentes para que se genere la obligación de reparar el daño injustamente causado. Seguramente ya les han dado una definición de responsabilidad civil. eh, Hay veces que las definiciones pecan o por defecto o por exceso. A mí me gusta la que en el Tratado de Responsabilidad Civil de Pizarro Vallespinos, ellos dan en 2 líneas. Ellos dicen que la responsabilidad civil es la obligación de reparar el daño injustamente causado como consecuencia del incumplimiento de una obligación o de la violación del deber general de no dañar, en ambos casos en las condiciones que fija el ordenamiento jurídico. Esta me parece que es una definición que tiene todos los elementos de la responsabilidad civil. Les decía que para que se genere esta obligación de reparar, de resarcir el daño, tienen que necesariamente estar presentes ciertos elementos o presupuestos. Y son 4, creo que la doctrina en este sentido prácticamente es unánime, y la mayoría de los autores consideran que estos 4 elementos están compuestos por, en primer lugar, la antijuridicidad. El segundo de los elementos es el daño, que el daño es hoy por hoy la vedette de la responsabilidad civil, sobre todo desde que se ha objetivizado la responsabilidad civil y se dejó un poco de lado a la culpa, como en aquel momento cuando nació con la codificación en el año 1804 que se sancionó el Código de Napoleón,
y que nosotros tomamos, copiamos muchas de esas normas, bueno, el Código Napoleón decía que no hay responsabilidad civil sin culpa. Hoy decimos que no hay responsabilidad civil sin daño, ¿sí? La culpa es uno de los elementos, dentro de lo que son los factores de atribución subjetivos, es uno de los elementos. Pero hoy el elemento preponderante o más importante es el daño. Sin daño no hay responsabilidad civil. El tercero de los elementos es la relación de causalidad, ¿sí?, entre el daño y la conducta de la gente. Y el último es los factores de atribución. Los factores de atribución tenemos los subjetivos, los clásicos, la culpa y el dolo, y los objetivos, que son los que se fueron incorporando a medida que se fue complejizando las relaciones humanas, con la aparición de las máquinas, con la aparición del ferrocarril, de los automotores, se han ensanchado los daños que merecieron tutela por parte del ordenamiento jurídico, y por supuesto no tenía cabida la reparación en una responsabilidad civil subjetiva, porque en este caso no había culpa, las máquinas no son personas humanas, con lo cual fue necesario hacer una ingeniería jurídica para que, bueno, el dueño o el guardián de esa cosa riesgosa o viciosa responda y se deje justamente, se permita obtener a la víctima el resarcimiento correspondiente. Tengan presente que cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar sucintamente tienen autonomía conceptual respecto de los demás. Por eso los estudiamos de manera separada, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos en la antijuricidad, pero en las clases siguientes, si es que nos da el cronograma, vamos a ir avanzando en el resto, ¿sí? En el daño, en los factores de atribución, y por último en la relación de causalidad. No sé si en ese orden, pero es probable que así sea. También son distintas las circunstancias que resultan ser idóneas para, digamos, para eximir, para borrar a cada uno de estos elementos, ¿sí? La antijuridicidad, por ejemplo, se borra a través de las causas de justificación. La relación de causalidad tiene sus eximentes, ¿sí? El hecho de la víctima, el caso fortuito, el hecho de un tercero por el cual no se debe responder, y lo mismo sucede con los factores de atribución y con el daño, ¿sí? Por eso decimos que cada uno de estos elementos tiene no solo autonomía conceptual con relación a los demás, sino también son distintas, como les dije, las circunstancias eximentes idóneas para desvirtuar a cada uno de ellos. El primero de los elementos de la responsabilidad civil que el Código regula es la antijuridicidad. Si ustedes se fijan, en el artículo 1717, estamos dentro del título quinto, otra fuente de las obligaciones, en el capítulo primero habla de la responsabilidad civil. Luego de mencionar cuáles son las funciones, en la sección primera, y de regular la función preventiva, ya en la sección tercera el código nos habla de la función resarcitoria, ¿sí? Y la función resarcitoria, como les dije, es la función clásica, la función tradicional. Y luego de enunciar cuál es el deber de reparar, que el deber de reparar surge, ya les dije, como consecuencia de la obligación del cumplimiento de una obligación o de la violación general del deber general de no dañar, en el artículo 1717 comienza a hablar de cada uno de los presupuestos, y el primero de ellos es la antijuridicidad. Fíjense lo que dice el 1717. El título es antijuridicidad y dice: cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Les repito, cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. El Código consagra una antijuridicidad objetiva y material, porque para que se configure este presupuesto de la responsabilidad civil, simplemente basta con que se viole el deber general de no dañar a otro, ¿sí? Esto lo van a ver en los textos como su denominación en latín, como alterum non ladere o nemine ladere. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, este es el deber general de no dañar. A diferencia de lo que sucede en el derecho penal, el ilícito civil es atípico, porque no es necesario que, digamos, la ley
describa en cada caso en particular y con cierto lujo de detalle cuál es la conducta que está prohibida, ¿sí? En el derecho penal tenemos bien tipificados cuáles son los delitos. Y ningún delito, digamos, y ninguna conducta puede ser delito si no está tipificado, ¿sí? Por eso se dice comúnmente que el delito es la conducta típica y punible. En cambio, el fundamento de la antijuridicidad civil pasa por otro lado, ¿sí? En realidad gira en torno a la existencia de un deber general de no dañar, que este deber general de no dañar, les adelanto, fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos precedentes como un deber, un derecho que tiene jerarquía constitucional, ¿sí? Y ha dicho ya en la década del 80, en el año 1986, en 3 fallos que dictó el mismo día, que es Santa Coloma, Luján y Gunter, son 3 leading cases muy importantes en nuestra materia, que este principio general se encuentra implícito en el artículo 19 de la Constitución. Después la Corte lo reiteró en otros precedentes, más acá en el tiempo, en Peón, en Aquino, y el último de ellos en el año 2017 en Ontiveros, ¿sí? Después, si quieren, les paso cada una de las citas para que los puedan buscar. La verdad que si tienen la oportunidad de leerlos, yo se los recomiendo porque es muy interesante cómo la Corte le otorga jerarquía constitucional a este deber general de no dañar, ¿sí? A este nemine laedere. Este principio entonces es considerado hoy en día un principio general del derecho, ¿sí? Es una norma primaria que, como les dije, tiene raigambre constitucional, por lo que cualquier conducta injustificada que lo viole es antijurídica. ¿Qué implica esto? Esto implica aceptar una tipicidad de actos ilícitos, ¿sí? Acá basta solamente la transgresión de este principio, ¿sí? De este deber general de no dañar, sin una causa de justificación. Ya vamos a ver que las causas de justificación borran la antijuridicidad, para convertir un acto dañoso en ilícito. Pero les tengo que hacer una aclaración, ¿sí? Hay una excepción a este principio de atipicidad del ilícito civil que se da en la llamada responsabilidad contractual. Como ustedes sabrán, existen 2 grandes órbitas en nuestra responsabilidad civil. Una de ellas es la responsabilidad civil contractual, más llamada contractual, en realidad es responsabilidad civil obligacional, que surge, como les dije, a partir de la violación, del incumplimiento, perdón, de un deber jurídico preexistente, que es una obligación, sea esta obligación nacida de un contrato, de la ley o de cualquiera de las fuentes de las obligaciones, pero también la otra órbita es la llamada responsabilidad civil extracontractual, que justamente es aquella que se da como consecuencia de la violación de este deber general, de no dañar a otro. Entonces les decía que hay una excepción a este principio de atipicidad del ilícito civil, que se da en esta última, en la primera de las órbitas que les mencioné, que es en la responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque ahí el daño necesariamente resulta del incumplimiento de una obligación previa, ¿sí? Y esta diferencia está reconocida en el Código, en los artículos 1716 y también en el 1749, que distingue y a la vez reconoce el mismo Código a la violación del deber general de no dañar y al incumplimiento de una obligación que causan daño, se entiende, como las 2 grandes fuentes del deber de reparar. Otra aclaración que me parece importante señalarles es que la referencia que hace el 1717 que acabamos de leer a cualquier acto u omisión, tenemos que entenderla en un sentido amplio. ¿Y qué quiero decir cuando digo que tenemos que entenderla en un sentido amplio? Tiene que ser comprensiva no solo de los actos humanos, sino también de los hechos de por ejemplo, animales, o de cosas que están bajo la guarda de una persona humana, ¿sí? O que son titulares, personas humanas o personas físicas, ¿sí? Incluso también la actuación de los grupos en sí mismos. Acá es importante que tengan presente que tan ilícito es el hecho dañoso ejecutado con culpa o con dolo,
como el de una cosa viciosa o riesgosa, o de actividades riesgosas que causan perjuicios, o incluso, como les dije, el incumplimiento dañoso de una obligación. En principio, una obligación de resultado. Recapitulando un poquito, me gustaría que repasemos algunas notas distintivas de este elemento que fuimos esbozando un poco a grandes rasgos, ¿sí? Lo primero que tenemos que recordar es que una conducta es antijurídica cuando es contraria al ordenamiento jurídico, pero no al ordenamiento jurídico entendido como normas escritas, como códigos de fondo, ¿sí? Sino al ordenamiento jurídico integralmente considerado, que comprende esto a las leyes, y cuando me refiero a las leyes, desde la, digamos, pirámide de Kelsen, Constitución, tratados internacionales con jerarquía constitucional, código de fondo, leyes especiales, pero también acá tenemos que tenemos que incorporar a las costumbres, ¿sí? Como ustedes saben, las costumbres también son fuentes digamos, de derecho, a los principios, y también tenemos que comprender las convenciones privadas lícitas, ¿sí? Incumplir una obligación contractual, sin duda, que es antijurídico. Otra cuestión importante es que la antijuridicidad la tenemos que valorar con una perspectiva unitaria, ¿sí? Con una perspectiva de unidad. Y esto determina que una conducta que viola determinado precepto legal es antijurídica siempre y cuando no encuentre una causa de justificación. Repito, y esto me parece importante, la antijuridicidad es una noción única, ¿sí? Representa una noción única. No hay antijuridicidades penales, otras civiles, otras, no sé, del derecho administrativo, sino solamente hay antijuridicidad, ¿sí? Esto es importante. Por supuesto que esto no impide que haya consecuencias jurídicas, digamos, que se deriven de conductas violatorias del sistema y que sean reguladas de distintas maneras según la rama o el sector del derecho en el que estemos inmersos, ¿sí? Por ejemplo, hay conductas antijurídicas que pueden llegar a producir efectos a nivel penal, pero civilmente no, como por ejemplo podría ser el caso de, no sé, un delito de tentativa, ¿sí? Mientras no se haya generado un daño en términos civiles, no va a haber ningún tipo de consecuencia en nuestra materia. Tal vez sí en el ámbito penal. A la inversa también, puede haber un hecho ilícito dañoso que pueda llegar a generar resarcimientos, si se dan el resto de los presupuestos de la responsabilidad civil, pero que no esté tipificado penalmente como delito. Habíamos dicho también que se trata de un concepto que es netamente objetivo, que deriva de la contrariedad de la conducta con el derecho, y que es independiente de la voluntariedad y de la culpabilidad del agente. Fíjense que la acción de un menor de 10 años, por ejemplo, o una persona insana, puede ser tranquilamente antijurídica, porque una cosa es que exista antijuridicidad en el obrar de un inimputable, y otra muy diferente es que éste deba resarcir civilmente o deba responder civilmente por las consecuencias dañosas. Acá, cuando hablamos de la voluntariedad, estamos refiriéndonos a otro de los elementos que se tiene que analizar cuando miremos los factores de atribución, ¿sí? La culpa, el dolo. Dentro de la antijuridicidad, nosotros nos abstraemos completamente de la voluntariedad de la gente. Cuando me refiero a la gente, me refiero al agente dañador, ¿sí? Entonces también es antijurídico el acto involuntario, ¿sí? Aquel que es realizado sin discernimiento, sin intención y sin libertad, siempre y cuando cause un daño. ¿Por qué? Porque si causa un daño e infringe el deber general de no dañar, bueno, si no está justificada esa conducta, bueno, es antijurídica. Después, bueno, la indemnización se va a conceder, en este caso, ¿sí? Me refiero en los actos involuntarios, se va a conceder de manera, digamos, no va a haber un resarcimiento pleno o integral, sino que la indemnización va a ser, va a ser disminuida con motivo de, digamos, de
por razones de equidad y bajo determinadas circunstancias, ¿sí? No me quiero tampoco meter mucho en esto porque no quiero mezclar este tema, pero sepan que los actos involuntarios pueden generar responsabilidad civil, pero la indemnización no va a ser plena, ¿sí? No se va a reparar todo el daño, sino que el juez, por razones de equidad, va a otorgar una indemnización menor. ¿Mm? Una consulta, ¿ahí no se tornaría nulo si es acto involuntario? No, acá no estamos hablando de actos jurídicos, ¿sí? Claro. No estamos hablando de actos jurídicos, acá estamos hablando de, por ejemplo, una persona, un menor impúber que, no sé, causa un daño a otra persona. Bueno, como ese menor no tiene voluntad, digamos, no tiene discernimiento, intención y libertad, por lo cual no es un acto voluntario, no tiene nada que ver con la nulidad. En todo caso, el contrato que ese menor celebre, ahí no estamos refiriendo a actos jurídicos, ese sí puede ser no nulo, sino anulable en ese caso, ¿sí? Recuerden la diferencia entre actos nulos y actos anulables, esto ya es de Civil 1, pero en principio no tendría ninguna consecuencia en el ámbito de la responsabilidad civil. Eso en todo caso podría llegar a ser un acto anulable si la voluntad fuese, en este caso, no viciada, porque directamente no habría voluntad, pero no tiene ningún tipo digamos, de consecuencia en el ámbito de la responsabilidad civil. Eso es en el ámbito de los contratos y en el ámbito del derecho civil, parte general de los actos jurídicos, ¿sí? ¿Y el Eso es discernimiento? otra cuestión. El discernimiento en Sí, el supuesto que planteaste, menor de 10 años que sí. comete un acto involuntario. El Ujú, discernimiento no ujú. juega ningún papel Sí, puede para jugar establecer. sí, puede, a ver, puede jugar un papel importante en el elemento factor de atribución subjetivo culpa, ¿sí? Para que haya culpa, necesariamente tiene que haber voluntad. En ese caso, yo lo que contestaba era el tema de la nulidad, no tenía nada que ver. Sí, sí, en este caso, podría no llegar a responder, inclusive si el acto tranquilamente es antijurídico. Ahora, puede configurarse digamos, la responsabilidad civil y no, ¿por qué? Porque faltaría el factor de atribución. Factor de atribución, en este caso, imaginémonos hablar no de actividades riesgosas ni de cosas riesgosas, sino de una conducta humana, lisa y llana. No va a haber culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que haya culpa necesariamente tiene que haber voluntad. Un menor de 10 años no tiene voluntad. Por lo tanto, en todo caso, no responderá el menor. Después, otra cosa es la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por los hijos menores. Eso es otro supuesto. El menor no va a responder con su patrimonio. ¿Por qué? Porque no es culpable. Está bien. Los padres sí, pero eso es otro tema, responsabilidades especiales. Los padres sí responden justamente por los daños causados por sus hijos menores, que están bajo su cuidado. Pero digamos, el agente dañador menor, en este caso, no va a responder. ¿Por qué? Porque no hay factor de atribución. Y para que nazca la responsabilidad civil, se tienen que dar los 4 presupuestos. O sea, la antijuridicidad, los factores de atribución, Relación de causalidad y daño. y En daño. ese caso de falta de discernimiento, o sea, yo tengo entendido que el principio es que no se responde por los actos involuntarios, pero en ese caso se podría responder, podría ser responsable en cuanto a cuestiones de equidad o de enriquecimiento sin causa, sería así. Efectivamente, es así. Sí, muy bien, como dice Virginia, es así. Y el nexo causal, en este caso, como no hay culpabilidad, directamente quedaría un niño de 10 años anulado. Sí, en realidad la culpabilidad es lo último que se analiza. Lo primero que se analiza es si hay daño. Si hay daño. Después, si hay antijuricidad, porque si hay una causa de justificación, no hay antijuricidad, listo. Si hay antijuricidad,
se analiza la relación de causalidad. Y por último, el factor de atribución. En este caso, en el caso del ejemplo, digamos, la falta de discernimiento, la falta de voluntad, se analiza en el elemento factor de atribución, ¿sí? No tiene nada que ver, en la antijuricidad no repercute, no tiene ninguna repercusión. Sí va a tener repercusión cuando hablemos de la culpa, ¿sí? Ni hablar del dolo, pero cuando hablemos de la culpa. En ese caso, si no hay discernimiento, si no hay voluntad, mejor dicho, bueno, no se va a responder civilmente, ¿sí? ¿Por qué? Pues justamente falta el factor de atribución. Siempre y cuando estemos hablando de factor de atribución subjetivo, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de factor de atribución objetivo, la culpa ni la analizamos. ¿Tiene alguna otra pregunta? Yo después, si tenés un ratito, yo quisiera que amplíes un poco estos conceptos que dijiste, responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Sí. La responsabilidad... responsabilidad... No te quiero sacar... Si les parece bien, hacemos un paréntesis, porque tal vez después nos olvidemos. Hacemos un pequeño paréntesis. La responsabilidad civil tiene dos grandes fuentes, ¿sí? Nace de dos grandes fuentes, o dos grandes órbitas. La primera es el incumplimiento de una obligación. El incumplimiento de una obligación que causa un daño al acreedor genera responsabilidad civil. Sí. La segunda de las órbitas es cuando no hay un contrato, no hay una convención previa, sino que las partes se conocen con motivo del hecho ilícito, como decían los españoles, un accidente de tránsito. Acá no tenemos un contrato, no tenemos una convención, por eso se dice que es un hecho ilícito aquiliano o extracontractual, por oposición a la responsabilidad contractual. En este caso, la responsabilidad civil nace como consecuencia de la violación general del deber de no dañar. Por lo tanto, una de las órbitas es, ¿sí? Una obligación, como ustedes recordarán, puede nacer de varias fuentes, no solamente del contrato, pero el contrato es la fuente más común, digamos, cuantitativamente hablando, es la más importante. La otra de las fuentes por las cuales puede nacer la responsabilidad civil es el hecho ilícito aquiliano o extracontractual. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a la violación de un deber general, ¿sí? No hay una obligación preexistente, específica, determinada, como hablamos en la órbita contractual. Digo contractual porque tradicionalmente se dice así, pero hoy por hoy se dice responsabilidad civil obligacional y no contractual. ¿Por qué? Porque es más amplia, no solamente frente al cumplimiento de un contrato, sino frente al cumplimiento de cualquier obligación, no solamente de la que nazca un contrato. Y en la segunda órbita, la segunda de las fuentes de la responsabilidad civil es, como les decía, cuando no tenemos un contrato. ¿Sí? En el accidente de tránsito, que se produce el caso más típico, accidente de tránsito, nace una obligación, digamos, la obligación de reparar, de resarcir el daño de la víctima, del damnificado de ese accidente. ¿Cuál es el contrato? No hay ningún contrato ahí, no hay ningún contrato incumplido. Lo que se incumplió fue este deber general, que como les decía, tiene estatus constitucional, que en su denominación en latín lo van a encontrar en los textos como el alterum non laedere o en el nemine laedere, y esa violación de ese deber general es lo que determina la responsabilidad civil extracontractual. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Por supuesto, esta distinción ha perdido un poco de la importancia que antes tenía, porque antes se estudiaba, y era muy importante esta distinción y encuadrar en cada una de las órbitas, porque las consecuencias eran muy distintas. Vélez regulaba la responsabilidad contractual en una parte del ordenamiento jurídico, en una parte del código, y en otra, en 500 artículos más adelante, la responsabilidad extracontractual. Y las consecuencias eran muy distintas, por ejemplo, en materia de prescripción. La prescripción de la responsabilidad civil contractual era de 10 años, y de la extracontractual era de 2 años. Hoy por hoy, con el código nuevo, se unificaron parte de esas consecuencias, y la prescripción para tanto la responsabilidad civil contractual como la extracontractual es común de 3 años.
También había otras diferencias que no me quiero meter, porque no me quiero explayar mucho el tema para no irnos del tema que tenemos asignado hoy, pero también habían otras consecuencias en materia de extensión del resarcimiento, ¿sí? En la responsabilidad extracontractual se respondía por las consecuencias inmediatas, previsibles, imprevisibles, y hasta incluso las remotas se podía responder. En materia contractual no, solamente se respondía por las consecuencias inmediatas o necesarias y las mediatas previsibles. Había, por ejemplo, en daño moral, el resarcimiento por daño moral en materia contractual no estaba permitido en el Código de Vélez, en la redacción originaria. Después esto se modificó con la 17711 del año 68. Pero en la redacción originaria el daño moral no era resarcible en materia de responsabilidad contractual. Qué injusto, ¿no? Porque ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, un accidente en el marco del contrato de transporte? Supónganse que ustedes son pasajeros de un contrato de transporte, se suben en un ómnibus, y el ómnibus choca y ustedes sufren daños, ¿sí? El daño es el mismo, un daño de su integridad física. Y si, por ejemplo, o el daño lo sufrieran fuera de esa órbita, pero digamos, el daño a su integridad física es el mismo, lesiones, no sé, lesiones, un tajo en la cara, o una luxación de hombro, o lo que fuese, el daño es el mismo, pero había una distinción muy marcada y muy injusta, según sea en la órbita contractual o extracontractual. Con esto se fue modificando, ya la doctrina y la jurisprudencia también venía pregonando este acercamiento de ambas órbitas, y con la sanción del Código de Civil y Comercial en el 2015, bueno, esta unificación se concretó. Aunque hay ciertas cosas, ciertas diferencias que aún subsisten, ¿sí? Eso seguramente lo veamos en una clase posterior, porque me parece muy importante que sepan distinguir ambas órbitas. Si bien las consecuencias, las mayores consecuencias, quedaron prácticamente se unificaron, no tiene mucho más sentido seguir hablando de responsabilidad contractual o extracontractual, hay otras que sí subsisten, ¿sí? Bueno, continuamos. Les decía que también la antijudicial puede ser predicada no solamente de conductas que son positivas o negativas, ¿sí? Cuando me refiero a conductas negativas hablo de la omisión, individuales, sino que también pueden ser grupales, ¿sí? Y también se pueden dar de aquellas que se plasman en actividades riesgosas. Por ejemplo, es antijurídica la explotación de una empresa que contamina. Acá hay una actividad riesgosa, bueno, también puede darse este elemento. Ni hablar de la antijuridicidad que puede ser atribuida a actos, hechos o incluso omisiones de una persona jurídica, ¿sí? Que sabemos que siempre actúa a través de personas físicas que dirigen o que la administran. Algo que les dije y que me parece que está bueno que reiteremos es que, fíjense que la antijuridicidad no es, digamos, es predicable de una conducta, pero no es predicable del daño, ¿sí? No todo acto antijurídico es dañoso. Por ejemplo, cuando yo paso un semáforo en rojo o conduzco a excesiva velocidad, ¿es una conducta antijurídica? Sí. Es una conducta antijurídica. Ahora, si no daño a nadie, No produce daño. no hay responsabilidad civil, no hay resarcimiento. Exacto. Por lo tanto, no Es todo acto antijurídico las es vacunas, dañoso, ¿no? ¿sí? ¿Y cuándo Por se da ejemplo, esto? Cuando, ¿perdón? no, es como el ejemplo cuando ocurrió lo de la cena del presidente, no hubo daño, decían, entonces no hubo delito. Algo así. Bueno, cuando hablamos de delito penal es distinto, ahí yo ya no me quiero meter, aparte porque no es mi ámbito. Claro. No, está bien, pero ahí había una infracción a una norma, ¿no? A un DNU. Claro, sí, exactamente, sí, es cierto. Y En decían materia como, penal, recuerden que, ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero tiene que necesariamente, para que sea delito, tiene que estar tipificado. Y tampoco todo acto que sea dañoso, por el solo hecho de ser dañoso, es antijurídico. Por ejemplo, cuando el acto dañoso está justificado por alguna causa de justificación. Ahí vemos que el legislador, digamos, en ese supuesto no previó la reparación del perjuicio. ¿Por qué?
digamos, porque al considerarlo justificado, ese acto es lícito, ya no es ilícito, y bueno, no se genera digamos, la obligación de resarcir. El daño siempre es a un tercero. Sí, siempre cuando hablamos de daño, siempre es a un tercero. Nunca O sea, hablamos de yo daño, voy en el digamos, de auto, daño causado a uno mismo. Siempre es claro, daño a yo un voy en el tercero. auto, tuve un accidente, me quedé patas arriba, el seguro no me va a pagar a mí. El daño, por ahí tengo un seguro de vida, pero me refiero al daño. Yo me accidenté por mi propia culpa, ¿no? Por Ujú. un factor de atribución subjetivo. Sí, recordemos, Hacia esto mí lo vamos a mismo ver no me puedo. sí, cuando estudiemos la relación de causalidad, una de las eximentes, digamos, una de las causas que obstan la configuración de la relación de causalidad es justamente el hecho de la víctima, lo que antes se conocía como culpa de la víctima o hecho del damnificado hoy por hoy. Y cuando el daño es producido por el propio hecho del damnificado, en el ejemplo que dio usted, por su culpa, bueno, ahí se interrumpe la relación de causalidad, ¿sí? Entonces, no se genera la obligación de resarcir. Pero eso es tema de otro elemento, que es la relación de causalidad. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Si no, avanzamos un poquito más. Bueno, sí, seguimos. Si es por preguntas, una lista así como de unas 1000, más o menos. Bueno, estamos para eso, estamos para contestar las que podamos contestar, las contestamos, y las que no, trataremos de averiguarlas. ¿Quiere hacer alguna pregunta, María? ¿No? No hay problema, No, Usted no, por interrumpa favor. las veces que quiera. Yo prefiero que Gracias. sea una charla entre futuros colegas que Bien. una exposición aburrida y, como se decía antes, magistral, que de magistral no tiene nada, que lo pueden incluso leer en los libros. Lo que yo digo está todo en los libros. Prefiero por ahí contestar algunas preguntas, siempre y cuando sea del tema que estemos tratando, y que entre todos enriquezcamos, no me salía, la charla. Gracias, gracias. Existen dos tipos de antijuricidad, ¿sí? La llamada antijuricidad formal, expresa o específica, y la antijuricidad material, genérica o, por oposición, no específica. La antijuricidad formal está estrechamente ligada al principio de tipicidad de actos ilícitos y, como les dije antes, tiene su máxima expresión en el principio del derecho penal, según el cual no hay delito ni pena sino una ley que así lo disponga. Recuerden que en materia penal, si no hay una ley que determine una conducta, digamos que una conducta es delito, bueno, no hay una conducta antijurídica. Entonces, en esta materia, ¿sí? En materia penal, y cuando hablamos de antijuricidad formal, una acción justamente es formalmente antijurídica cuando, en este caso, contraría una prohibición jurídica de hacer o de omitir que está dispuesta de manera expresa en la ley. A ver, para decirlo en otras palabras, solo va a ser ilícita la conducta que contraría una norma dictada por el legislador. En el derecho penal, los tipos penales, los delitos, describen conductas prohibidas. A cada delito, la propia norma determina cuál es la consecuencia, ¿sí? Cuál es la sanción. Por ejemplo, en el delito de homicidio, fíjense que creo que no sé si es el 78 del Código Penal, dice, bueno, el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años. Fíjense cómo acá la conducta está completamente descripta por la norma. Prácticamente está cerrada y no requiere mayores interpretaciones. Sí, Virginia. Una pregunta, ¿esa conducta, esa antijuridicidad formal, tiene acción tanto en lo civil como en lo penal, entonces? Por supuesto, sí. Me expoliaste lo que iba a decir ahora. Bueno, perdón.
Vamos a la antijuridicidad material ahora, o sustancial. La antijuridicidad material o sustancial tiene un sentido diferente, que es más amplio y que es comprensivo no solo de las prohibiciones formales, como la antijuridicidad formal, sino también de las prohibiciones que son por implicancia, ¿sí? Aquellas que se desprenden de los principios fundamentales que hacen al orden público en sus distintas manifestaciones y alcances, también de la moral y de las buenas costumbres. Como decía Virginia, la antijuridicidad material, que es propia de nuestro sistema civil, no se opone, ¿sí? No es contraria a la antijuridicidad formal, simplemente es más amplia. De hecho, la desborda y la comprende. Por supuesto que la antijuridicidad formal, digamos, alguien que comete un delito penal, si causa un daño en materia civil, recuerden el ejemplo que dije, la tentativa, ¿sí? La tentativa puede llegar a configurar un delito penal, pero si no hay daño, no hay un ilícito civil. Les decía, en la mayoría de los casos en que se dan delitos penales y también se produce un daño, bueno, esa antijuridicidad, que en ese caso es formal, ¿sí? También comprende la antijuridicidad material, ¿sí? Como les dije, la antijuridicidad material es un concepto más amplio que abarca la antijuridicidad formal. Pero, ya les digo, la desborda. No solamente hablamos de conductas que están prohibidas en la legislación, ¿sí? En leyes, sino también hablamos de prohibiciones que tienen que ver con los principios generales del derecho, con la buena fe, ni hablar. Si una conducta es, digamos, contraria a la buena fe, por supuesto que es antijurídica. Recuerden que la buena fe es un principio que atraviesa todo el ordenamiento jurídico, mucho más en el ámbito civil y comercial. Pero fíjense que no es necesario que haya una prohibición expresa en el ordenamiento jurídico para que justamente se configure este elemento. En materia civil, sí, hay una conducta que contraría ni hablar una ley, pero contraría un principio, contraría las buenas costumbres, contraría la moral. Digamos, acá hablamos del ordenamiento jurídico, cuando decimos integralmente considerado, abarcamos todo eso, ¿sí? No solamente hablamos de leyes, de códigos de fondo, de normas, hablamos de principios, hablamos de las costumbres y demás, ¿sí? Entonces, para resumir y para que les quede por ahí un poquito más clara esta noción, la antijuridicidad material se va a configurar cuando exista una contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico, como les decía, aprendido en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Que comprende las leyes positivas, comprende las costumbres, comprende los principios jurídicos que obviamente están derivados del sistema y que en muchos casos están positivizados, porque recuerden que la buena fe hoy por hoy está legislada en el título preliminar, en el artículo 9 del Código Civil y Comercial. Ni hablar el abuso del derecho. Son todos principios que, si son contrariados o son vulnerados, por supuesto que hacen a esa conducta antijurídica. Dijimos que en materia civil rige el principio de atipicidad del ilícito, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal o incluso en el derecho administrativo sancionador, donde solo se sancionan conductas que son descritas formalmente como ilícitas por la ley. Y precisamente la consecuencia de admitir una antijuridicidad sustancial o material en el derecho de daños de nuestro tiempo, principalmente a partir de la consagración del alterum non ladere, ¿sí? del no dañar a otro, es la existencia de un sistema atípico de actos ilícitos que se diferencia muchísimo del sistema típico que concibió Vélez cuando redactó el Código Civil ya derogado. Recuerden que, bueno, no tienen por qué saberlo, pero les menciono que para Vélez solo existía como posibilidad admitir una antijuridicidad formal, al estilo del derecho penal, ¿sí? Esto se veía reflejado en el derogado 1066, ese artículo decía que ningún acto voluntario tenía el carácter de ilícito si no estaba expresamente prohibido por las leyes ordinarias. Él hablaba también de las leyes municipales y de los reglamentos de policía, ¿sí? El sistema de ilicitud que establecía Vélez en su momento
era un sistema que estaba basado en la tipicidad. Actualmente no se requiere una enunciación, ni mucho menos un catálogo de hechos ilícitos que sean aptos para generar resarcimiento. Reitero, una vez más, que a diferencia de lo que sucede con la ley penal, en donde sí rige el principio de, digamos, nulo in crimen sin leyes, ¿sí? No hay delito ni pena sin una ley que así lo establezca. En el ámbito del derecho civil no se requiere de un catálogo cerrado de previsiones que estén tipificadas expresamente. Rige plenamente un principio que es rector en nuestra materia, que es genérico, que es flexible, y que es aquel que prohíbe causar daños a otros en su persona o en sus bienes. ¿Sí? Recuerden, este es el principio del alterum non laedere. Y impone, o mejor dicho, impone la consiguiente responsabilidad cuando esa conducta dañosa, además, se conjuga con el resto de los presupuestos de la responsabilidad civil, ¿sí? Del factor de atribución y de la relación causal. Esta interpretación que acabamos de mencionar, a mí me parece que se vio fuertemente robustecida con la sanción del Código Civil y Comercial, porque de manera expresa determina que cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Punto. ¿Sí? Vemos acá que se presume la antijuridicidad a partir de una conducta dañosa. Cualquier conducta, repito, que causa un daño a otro, va a ser antijurídica. La única manera de que no sea antijurídica es que esté justificada. ¿Qué pasa con la antijuridicidad en el ámbito obligacional y contractual? Si bien ya algo dijimos cuando comenzamos a tratar este tema, me parece importante destacar que el incumplimiento objetivo de una obligación en cualquiera de sus posibles manifestaciones, recuerden que el incumplimiento puede ser total o parcial, puede ser absoluto o relativo, puede ser imputable o no imputable al deudor. Bueno, el incumplimiento obligacional importa una violación al derecho de crédito, y justamente como importa una violación al derecho de crédito, siempre constituye una conducta antijurídica. Por lo tanto, quien incumple una obligación de manera absoluta o relativa, total o parcial, etc., obra siempre antijurídicamente. ¿Por qué? Porque justamente está actuando en contravención a los deberes jurídicos que están o que se derivan de un vínculo que es preexistente, cuál es la obligación. ¿Sí? Ustedes se acordarán que el deudor no tiene la facultad de cumplir o no cumplir, ¿sí? No es que cumplo o no cumplo, no, no, no. El deudor está compelido a cumplir, ¿por qué? Por el vínculo jurídico, que es uno de los elementos de las obligaciones. Por lo tanto, la no observancia, o su inobservancia, mejor dicho, de ese deber, es contraria a derecho y es antijurídica. Obviamente que estas consideraciones son aplicables también para el cumplimiento contractual, ya sea que se trate de un contrato que esté regido por el derecho privado, o puede ser también en el marco del derecho administrativo. En eso no hay ningún tipo de distinción. ¿Y esto por qué? Porque el contrato, cuando, digamos, seguramente aprueben todas obligaciones y pasen a Civil 3, que es contratos, van a ver que hay un principio que es fundamental, que es que el contrato constituye una ley para las partes, ¿sí? Por lo tanto, la violación es un acto que importa, digamos, ¿cómo decirlo? Un acto repudiable por el ordenamiento jurídico. Había no es que me guste hablar en latín ni mucho menos, ¿no? Pero había una frase en latín que lo resumía, que lo decían los romanos, que es pacta sunt servanda, ¿sí? Los contratos nacen para ser cumplidos. Y esto hoy también está consagrado normativamente en el artículo 959, en la primera parte de ese artículo, ¿sí? Y esta norma es clara y prácticamente no deja lugar a dudas a la hora de determinar el efecto vinculante del contrato. Esperen que la leemos, así no digo una cosa por otra. El 959. Fíjense, el título ya es efecto vinculante. Dice, todo contrato válidamente celebrado
es obligatorio para las partes, ¿sí? Quien incumple el contrato no obra entonces de conformidad con el ordenamiento jurídico. Una pregunta. Pregunta, sí, María. O ibas a completar algo. No, dígame. Entonces, uno, si se viola el derecho de crédito no cumpliendo con la obligación, se provoca un daño. Sí, en principio sí. Hay algunos autores que dicen que además tiene que configurarse un daño para que nazca la obligación de resarcir. Porque si no hay daño, directamente, recordemos que uno de los efectos de las obligaciones con relación al acreedor es la posibilidad de la ejecución forzada de la obligación, que es en especie, ¿sí? Si yo me comprometí a entregar este lápiz, bueno, digamos, puedo iniciar la ejecución forzada en especie para obtener, digamos, la obligación de dar este lápiz, o el equivalente dinerario, ¿sí? Me pagan lo que en el mercado vale este lápiz. Hay algunos que dicen, bueno, eso es ejecución forzada de la obligación, ya sea en especie o el equivalente dinerario. Hay otros que dicen que no, que el equivalente dinerario es un sustituto de la obligación y es, digamos, la obligación se transforma en la de pagar daños y perjuicios. Es una discusión doctrinaria. Yo creo, en mi humilde opinión, que no todo incumplimiento de una obligación provoca un daño, ¿sí? Para que haya un daño, ¿sí? Para que se genere la obligación de resarcir, digamos, los mayores daños que el incumplimiento genere, tiene que probarse. Por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo que por ahí es bastante gráfico. Supónganse que a mí me deben entregar un contrato de compraventa y yo soy acreedor de la entrega de una casa. Llegado el momento de cumplir con la obligación, el deudor no me entrega la casa, ¿no es cierto? Y la casa no solo que no me la entrega, sino que la destruye, la prende fuego. Acá vemos que la ejecución forzada de la obligación en especie resulta imposible, ¿sí? Porque la obligación se ha tornado el cumplimiento imposible, en especie. Pero subsiste, digamos, el equivalente dinerario, ¿sí? Lo que es el 730, inciso tercero, o inciso C. Si yo demando la ejecución forzada de la obligación, digamos, el equivalente dinerario de la obligación, yo lo que demando es que me paguen lo que, digamos, el valor del mercado de esa casa, de esa vivienda. Pero yo también puedo reclamar los mayores daños. Supónganse que yo tengo un lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? El lucro cesante son las ganancias que yo me vi privado de obtener. Supónganse que yo tenía pensado que en esa casa la iba a destinar para, no sé, un hostel, ¿no? Iba a instalar un hostel, entonces yo iba a recibir, obviamente, ganancias como consecuencia del alquiler de las habitaciones de ese hostel. Si yo pruebo eso, no solamente puedo demandar el cumplimiento de la obligación forzado, digamos, el equivalente dinerario, sino que puedo reclamar los mayores daños, que es este lucro cesante que le estoy comentando. Por lo tanto, y para resumir, y yendo a la pregunta puntual, no todo incumplimiento de una obligación genera un daño. Para que haya un daño hay que probarlo. ¿Sí? Muchas veces los daños se presumen. Por ejemplo, la obligación de transporte, vayamos al contrato de transporte. El transportista tiene básicamente dos obligaciones, ¿sí? La obligación de trasladarme al lugar de destino, pero también tiene un deber de seguridad, trasladarme sano y salvo al lugar de destino. Si durante el íter contractual, si durante el contrato de transporte yo sufro daños, me lesiono porque digamos, el chofer de colectivo se queda dormido y choca, y me produce daños en mi integridad física, ese incumplimiento obligacional genera no solamente, digamos, la obligación de resarcir digamos, el daño, la obligación principal fue incumplida, sino también se presume el daño moral que yo he tenido. En este caso no es necesario probarlo con pruebas, sino que es lo que se conoce como el daño in re ipsa, ¿sí? De la sola circunstancia de la obligación se presume que se ha producido un daño moral.
el daño moral es el daño extrapatrimonial, ¿sí? Digamos, las aflicciones a mi espíritu, bueno, no me quiero tampoco meter mucho en eso. Pero hay daños que se presumen, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser probados por los medios de prueba que, obviamente, los códigos de forma establecen. Sí, Quiere Virginia. decir que, A ver. quiere decir que conceptual, una cosita para a ver si lo entendí. Sí. Conceptualmente, si bien el incumplimiento puede ser una violación del derecho de crédito, no siempre genera daño. Es como si fuese un paso siguiente saber si generó daños o no. Exactamente. O sea, El daño es un elemento autónomo, ¿sí? Recordemos que el daño es un elemento autónomo dentro de, digamos, la responsabilidad civil. Recordemos que son 4 los elementos o los presupuestos: antijuricidad, daño, relación de causalidad y factor de atribución. El daño es un elemento autónomo que tiene que ser analizado de manera autónoma también. Claro, porque a mí me pasaba hasta recién que cuando hablaba de la tercera opción del tema de indemnizar, que es ese pago en especie, en valor dinerario de la obligación incumplida, a uno empieza, pero si dice indemnización, entonces, ¿qué sería? Entonces es un daño, pero que no a mí se me había hecho una mezcla ahí de situaciones. Sí, es cierto. De 730. Es cierto, es medio confuso. Fíjense que el 730, en el inciso C, perdón, vamos a por ahí a la primera parte de la materia, pero bueno, está bueno para ir repasando. Recuerden que el 730 dice: efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello que se ha obligado. Esta es la ejecución forzada en especie. Hacérselo procurar a otro a costa del deudor. Esta es la ejecución forzada, digamos, por un tercero. Y obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. El término indemnizaciones es lo que genera confusión. Claro. Uno habla de indemnización siempre que hay daño. Si no hay daño, no hay indemnización. Ahí lo que se está es el objeto de la prestación, pero dinerariamente. Exactamente. El input exactamente. interest. Exactamente, es así. Es el input interest. Exactamente, muy bien. Efectivamente es así. ¿Cómo estamos con el latín, ¡Epa! Exactamente. Yo soy italiana. Ese es el input interest, exactamente. Claro, es el valor que tiene la prestación. En este caso no cumplida, por el ejemplo. valor pecuniario. Por eso es muy importante que recuerden que uno de los requisitos, cuando hablamos de los elementos de las obligaciones y hablamos del objeto, dentro del objeto teníamos la prestación y teníamos el interés, ¿sí? La prestación en la conducta humana y el interés era otra cosa, pero que amalgamados constituían el objeto. Dentro de los requisitos de la prestación es indispensable que tenga contenido patrimonial, ¿sí? Porque si no tiene contenido patrimonial, no es posible obtener la ejecución forzada por equivalente dinerario. Por eso es indispensable, para que haya una obligación válidamente configurada, que la prestación tenga contenido patrimonial. Claro. La explicación es por eso, porque si no, no se puede ejecutar forzadamente, digamos, por el equivalente dinerario. Y otra confusión que se nos armaba, que hemos discutido con las chicas que estudiamos, que es las obligaciones extrapatrimoniales, es decir, bueno, son extrapatrimoniales. ¿Cuáles son las extrapatrimoniales? No, las obligaciones no son extrapatrimoniales. La obligación siempre es patrimonial. El interés del acreedor puede ser extrapatrimonial. Claro, entonces, ese interés extrapatrimonial, un ejemplo de... Puede ser un interés religioso, puede ser un interés cultural, no sé, de otra índole. O sea, pero no es que la obligación pueda ser, siempre es patrimonial. Tiene un valor pecuniario siempre. Siempre, sí. El interés es lo que puede cambiar. El interés puede ser patrimonial o no, puede ser extrapatrimonial. Una pregunta, en ese interés que es extrapatrimonial del acreedor, es donde puede llegar a ser que no sea satisfecho ese interés, porque puede ser satisfecho patrimonialmente, pero ese interés extrapatrimonial del acreedor puede no ser satisfecho aunque reciba su remuneración pecuniaria, digamos. No. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, Virginia. Pongamos un ejemplo.
Supónganse que yo me caso, ¿sí? O estoy planeando mi boda. Y voy a contratar ¿Qué ejemplo? una banda de música para que toque en mi casamiento. Obviamente el plazo para que el deudor cumpla la obligación, digamos, es un plazo esencial, porque a mí me interesa que el día de mi casamiento toque la banda, no me interesa que después, que después cumpla la obligación. Por lo tanto, si el deudor, en este caso es la banda de música, incumple, yo después no voy a poder demandar, o a mí no me va a interesar, justamente ahí está el interés, digamos, la ejecución forzada en especie de la obligación. Directamente voy a demandar la ejecución, digamos, el equivalente dinerario, ¿sí? Que me devuelvan, en todo caso, lo que yo pagué. En ese caso sería daño emergente. No, para no confundir. Yo lo que podría demandar es justamente lo que sale la contratación de esa banda en el mercado. Pero, perdón, me perdí. Les decía, pero yo no voy a poder ver satisfecho mi interés. ¿Sí? Claro. Porque justamente, como no tocaron el día de mi casamiento, por más que yo después pueda obtener la ejecución de la obligación, digamos, la sustitución de la obligación dineraria, yo no voy a poder ver satisfecho mi interés. Por eso, no siempre la ejecución forzada de la obligación, ya sea en dinero o por equivalente, perdón, en especie o por equivalente dinerario, no siempre va a configurar que el acreedor vea satisfecho su interés. Eso también es importante, no siempre se satisface el interés del acreedor. Pero eso no quiere decir, o eso no es optativo, que, digamos, cuando nace la obligación, el interés sí sea importante. Cuando nace la obligación, es importante. Ahora, después, digamos, como se dice, insolución, cuando estamos en la etapa de cumplimiento, puede ese interés no verse satisfecho. ¿Sí? Eso también es importante. No sé si, creo que me enredé en la explicación, pero no sé si... No, sí entendimos. No, porque está bien. Sí. Pero si no cumple el interés, es incumplimiento. ¿Cómo, Carolina? Si no cumple el interés, es incumplimiento de la obligación. Sí y no. Sí y no. A ver, es cierto que si nosotros nos vamos a la letra del 724, fíjense que dice, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Acá vemos que el código mismo menciona el interés como objeto de la obligación. Y ante el incumplimiento, obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Lo que por ahí nosotros decimos es que no siempre frente al incumplimiento el acreedor, acudiendo a las vías que el propio código le establece, puede ver satisfecho su interés. No siempre, como puede suceder en el ejemplo que acabamos de ver. Ahora, el incumplimiento es el incumplimiento de la prestación, no del interés. Siempre cuando hablamos de incumplimiento, hablamos de incumplimiento de la prestación. Prestación es una conducta humana, ¿sí? Recuerden que las obligaciones pueden ser de hacer o de no hacer. El incumplimiento siempre es de la prestación, no del interés. Lo que pasa es que el interés, si uno lo ve como está planteado ahí, casi que entraríamos en un estado de psicologicismo, de psicología, porque sí, el sí, interés... puede ser. Es difícil como si proyectar cuál es fuese, el interés del acreedor. claro, es muy difícil porque después que yo estuve con el examen con ustedes, yo me puse a buscar, porque yo ni lo había visto, a los Yo le veía cara conocida. Sí, Yo le veía cara sí. conocida, sí, Los de sí, interés, sí. medios y resultados, y nosotros empezamos a buscar así, bueno, a ver cómo era, y yo me pregunto, yo me digo, porque esto nos quedó así como duda y la verdad que lo hemos analizado varias veces. Yo contrato al médico para que me extirpe un tumor. O sea, mi interés es que haga todo lo posible, medios, para vivir lo que más pueda. Mi interés es que me salve la vida. Y si no, por X motivo no puede o no se puede, ese interés empieza como a entrar en un
en un campo dificilísimo de satisfacer, aunque sea lícito. Sí, tiene razón, sí. O sea, No lo había pensado de esa manera, pero puede ser que eh, tenga razón. yo nada más que porque como me quedó Nos eso y estamos no, poniendo muy filosóficos, me parece. totalmente, pero es que si si estudiara con nosotros, chicas, él, lo tuviéramos al lado ahí para preguntarle todo el No, tiempo, está muy bueno y que porque, estudiamos bueno, juntas nosotras. me parece muy bien que estas dudas aparezcan porque quiere decir que se está razonando la materia, y eso es importante. No, si nos Justamente encanta. cuando se razona es Sí. cuando aparecen estas dudas. Cuando se estudia por ahí, como lamentablemente suele estudiarse un poco de memoria, sin razonar y sin tratar de entender, es más complicado después, sobre todo aprobar el examen Esta final. materia es muy Porque difícil nosotros no estudiarla. preguntamos artículos de memoria. No nos No, sirve. claro. Una consulta, una vez que se produjo el daño con el incumplimiento de Bien, me gusta que de volvamos a la responsabilidad civil. sí, Bien. cuando tenemos el incumplimiento de la obligación más el daño, luego, ¿hay que, se suma, digamos, un monto en general o hay que hacer la prestación por un lado y el daño por otro? O sea, son Bueno, dos. no, está muy bien la pregunta que haces. En una demanda, lo que vamos a demandar justamente es, digamos, un monto por obtener la ejecución forzada de la obligación, obviamente no en especie, sino dineraria. No sé, no tengo nada para... Supónganse que yo soy deudor de un teléfono, bueno, yo, digamos, incumplo la obligación, a mí me pueden demandar justamente para que yo, digamos, el acreedor tiene la opción, no necesariamente tiene que demandarme que yo entregue el teléfono, él puede elegir, puede mandarme que entregue el teléfono, o puede mandarme que yo entregue, digamos, la suma de dinero que necesito para adquirir ese teléfono, ¿sí? Lo que es la ejecución por el equivalente dinerario. Pero también puedo poner un monto, en la parte de rubros, en la demanda, puedo poner un monto por, no sé, supónganse un daño, no se me ocurre ahora, pero bueno, supónganse que también el cumplimiento de la obligación me generó un daño moral gravísimo, porque el teléfono que me debían entregar, bueno, en un teléfono que había sido formado, no sé, lo había tenido mi abuela, y cada vez que yo veía ese teléfono me recordaba a mi abuela, entonces, bueno, me generó una aflicción en mi espíritu y en mi salud que reclamo entonces daño moral. Tenemos dos montos. Uno, el valor del teléfono. El segundo, el daño efectivamente sufrido, en este caso, daño moral. ¿Sí? En ese caso se demandan las dos cosas y digamos, se reclama de manera individual. Dentro de una misma demanda, pero de manera individual. Bien. Bueno, ya estamos pasadísimos de tiempo, porque, bueno, normalmente solemos dar una hora en este segundo cuatrimestre, pero bueno, nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, por ejemplo, el tema de las causas de justificación, que les decía que borran la antijuridicidad y convierten a la conducta ilícita. Simplemente las voy a mencionar, y voy a dejar que, bueno, que directamente la estudien del código, no tienen mayor dificultad. ¿Por qué? Porque son cosas que, no sé si ya están cursando Derecho Penal, pero son cosas que también seguramente han visto o verán en Derecho Penal. Las causas de justificación básicamente son, hay tres clásicas y una cuarta más moderna, ¿sí? Legítima defensa, todos sabemos que es la legítima defensa. Después les recomiendo que hagan una lectura detallada al 1718, donde ahí tienen en cada uno de los incisos cuáles son las causas de justificación, el estado de necesidad y, por último, el ejercicio regular de un derecho. El ejercicio regular de un derecho es por lo general la causa de justificación más importante, porque las otras dos, en general, digamos, el ejercicio regular de un derecho comprende a las otras dos, abarca a las otras dos. También tenemos el consentimiento libre del damnificado, que a partir del 2015 se incorporó legislativamente como otra causa de justificación que borra la antijuridicidad, ¿sí? El típico
consentimiento que prestamos cuando nos sometemos a una cirugía, que vieron que antes de someterse a una cirugía debemos llenar o debemos firmar un consentimiento del damnificado frente a posibles riesgos que pueda tener el acto quirúrgico. Siempre que el consentimiento sea libre, informado, pero realmente informado, bueno, en este caso la víctima consiente el daño. Por eso borra la antijuridicidad del acto y de la conducta. Pero bueno, lamentablemente no tuve tiempo de desarrollar más las causas de justificación. Vamos a ver si podemos meter alguna clase, y si no, bueno, voy a ver si me puedo comprometer para, en todo caso, grabarles un video y subírselos para que lo tengan en la plataforma. Bueno, en todo caso lo puedan escuchar cuando ustedes gusten, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Algo que les haya quedado pendiente? Sé que son muchas por ahí las dudas, pero bueno, tampoco podemos contestar todas en tan poquito tiempo. Pero bueno, si alguien quiere hacer una pregunta de lo que estuvimos hablando, sí, Virginia. No sé si es exactamente de lo que estuvimos hablando, pero quería saber, por ahí para terminar de definir, que tengo dudas con respecto al daño al interés positivo y daño al interés negativo. El daño al interés negativo es el daño, vendría a ser, por ejemplo, el lucro cesante. Ese es el daño al interés positivo. ¿Ese es daño al interés positivo? Pensé que era negativo. Es así, el daño al interés negativo eso ya estamos hablando de clasificaciones de daños, y ahí nos estamos metiendo en el elemento daño. Ese tipo de clasificaciones son importantes y en realidad nacen en materia de responsabilidad civil contractual, cuando hablamos de la obligación de resarcir un daño como consecuencia del cumplimiento de una obligación. El daño de interés negativo se da, por ejemplo, en la responsabilidad precontractual. Yo estoy en tratativas con otra parte de celebrar un contrato, y de manera introspectiva, digamos, clausuro todo tipo de tratativas, y todos los gastos que yo tuve que hacer para tratar de celebrar o para tratar de arribar a un acuerdo, bueno, eso es lo que se conoce como los daños al interés negativo. Eso es lo que yo puedo demandar en materia de responsabilidad precontractual. En cambio, el daño al interés positivo no se hace en materia, ya digamos, en materia no precontractual, sino en responsabilidad contractual, y suelen encuadrar el daño emergente, el lucro cesante. El lucro cesante, como le dije, son las ganancias que yo me vi privado de obtener como consecuencia del cumplimiento de la obligación. Eso sería el daño de interés positivo. El daño de interés negativo es lo otro que te acabo de mencionar. Son dos clasificaciones que son importantes, pero que se circunscriben en materia o en la órbita de la responsabilidad contractual. No hay daño de interés negativo ni daño de interés positivo cuando hablamos de, por ejemplo, un accidente de tránsito. Bien, esto es contractual entonces. Sí. Bárbaro. De todas maneras, nosotros tenemos, porque ya les digo, como les adelanté, el daño es la vedette hoy por hoy del derecho de daños. Fíjense que el nombre de la materia, ya incluso el derecho de daños, en muchas facultades se ha escindido de la materia de obligaciones y es una materia autónoma, propia. Bueno, el daño, el elemento daño es muy importante, y hay ciertos requisitos, ciertos elementos y determinadas clasificaciones que me parece importante que se dé. Seguramente en la próxima clase, justamente, vayamos de lleno con el estudio de daño. Y ahí vamos a ver, no solo los requisitos, sino este tipo de clasificaciones. Y vamos a analizar mucho mejor explicado todo lo que es las distintas clasificaciones: daño emergente, lucro cesante, pérdida de chances, daño de interés negativo, daño de interés positivo. Bueno, distintas clasificaciones que, bueno, que obviamente nos llevaría mucho más tiempo que no tenemos en esta clase. Bárbaro, gracias. Gracias, ¿Alguna otra profesor. pregunta cortita? Y si puede ser de la antijuridicidad, mejor. No, iba a decir si podemos dejar un listado en el foro y usted nos contesta todo. Sí, por supuesto. Sé que tengo algunas consultas pendientes para contestar. Pasa que lamentablemente tengo varios cursos
y la plataforma no me avisa de cuándo son las consultas, digamos, de qué curso corresponde cada alumno. Eso me dificulta para A responder. nosotros nos pasa lo mismo. Ponen parcial o algo parcial, pero no sale de qué materia. Sí, Tenemos que no entrar me a las... distingue, por lo tanto a veces tengo que ir buscando para no pifiar lo que tengo que responder, pero bueno, ténganme paciencia que con el correo, seguramente en el correo de esta semana voy a tratar de ponerme al día con todas las consultas que me han hecho. No sé si ¿Y se alguno de acuerda ustedes que- también está dentro de las... Yo estoy debiendo, sé que estoy en mora, Sí, porque se había acordado que nos iba a poner la tilde a los que respondimos los foros. Para que Es cierto, correcto. también, me acuerdo, Gabriela, que vos me habías pedido eso también. Es No lo verdad. molesto más. Gracias a mis No, compañeras por porque me favor, no te ayudaron un De montón. todas maneras, Gabriela, y esto viene bien para recordarlo, las actividades que nosotros ponemos de control de lectura, básicamente, si bien a nosotros nos interesan sobre todo a la hora de regularizar la materia cuando hay dudas, si es una nota conceptual, en realidad lo más importante es la aprobación de los dos cuestionarios que tenemos al principio y al final de la cursada. Si no pudieron realizar los controles de lectura, pero tienen los dos cuestionarios aprobados, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Siempre es mejor y digamos, responde al interés de cada uno, porque esas lecturas o esos controles de lectura les viene bien para ir ya estudiando la materia, leyéndola y familiarizándose. Por eso, ya te digo, no te preocupes si digamos, no tenés el tilde famoso que me comentás. Si está aprobado, si tenés aprobado los dos cuestionarios, los dos parciales o trabajos prácticos, creo que están como trabajos prácticos en la plataforma, tenés regularizada la materia. Obviamente eso no quiere decir que la tengas aprobada. Para aprobar hay que rendir un final. ¿Sí? Que por la pandemia viene, y creo que va a seguir siendo así, va a ser oral, viene siendo oral. ¿Mm? Profe, ¿alguna ayuda para el final con respecto a todo esto, esta última parte? Lo bueno y lo malo que tiene nuestra carrera y esta materia en particular es que digamos, más difícil es ingeniería o estudiar otras carreras. Lo nuestro es tiempo, paciencia y cola en la silla. Leer, leer, leer y nada más que leer. Ese es el método que yo les puedo sugerir, o el consejo que les Sí, pero puedo viste que dar. siempre hay algún tema más como preferido, Sí, un los temas global. importantes, seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta cuáles son. No sé, Los que va nombrando los seguro. elementos, las obligaciones son importantes. Mora es importante, ni hablar, Mora es importantísimo. Cláusula penal, caso fortuito, todo lo que es incumplimiento inimputable, los medios de extinción de las obligaciones, ni hablar de pago. Pago es muy importante. Bueno, en realidad todo es importante. Si me pongo a desmenuzar Sí, cada cosa, totalmente. son temas muy importantes. Porque aparte, ya les digo, por más que después, el día de mañana, no terminen, digamos, ejerciendo la parte civil y se dediquen más, o sea, al derecho penal, les va a servir muchísimo, no solo para su desarrollo profesional, sino para desenvolverse mejor en la vida, realmente es así. No estoy Sí, exagerando cuando es una lo digo. materia troncal, sí, central y súper Es importante. importante, la verdad que es importante, sí, es importante. Pero bueno, el consejo, ya les digo, el mejor consejo que les puedo dar es estudien de libros, no estudien de las clases que nosotros damos por video, si bien les puede llegar a servir para, bueno, detectar dónde se hace más énfasis y dónde no, pero estudien de los libros. El error más Pizarro. común que vemos es estudiar o de guías, que sabemos que están circulando por internet, guías de estudio, o de apuntes o resúmenes de otras personas. Por última, si los resúmenes son propios, bueno, ahí sí, porque a uno le ayuda a estudiar. Pero lo más importante, me parece, es estudiar. Sé que es difícil conseguir libros, sé que son caros, pero bueno, hoy por hoy también tienen la posibilidad de conseguirlo de manera digital, que son mucho más económicos que comprar en papel. La verdad que los ebook hoy por hoy ayuda al alumno
a tener contacto con el texto sin la necesidad de gastarse mucho dinero. Eso es la recomendación que les puedo hacer. Y tener paciencia, no preparar la materia para el final en una semana, porque es muy difícil, es imposible. Si no llegan para la fecha de este mes, bueno, prepárenla con tiempo para la otra, y así sucesivamente, ¿sí? Es armarse de paciencia, sentarse, leer, subrayar, no leer todo, porque hay que detectar cuáles son las nociones más importantes, y después, bueno, utilizar la metodología que mejor les ha servido hasta acá, ¿sí? Eso también depende de cada uno. Yo por ahí tengo estrategias que a ustedes por ahí no les sirve, y ustedes tienen estrategias que por ahí a mí no me sirven. Pero es lectura. Es bastante sencillo y difícil a la vez. ¿Por qué? Porque es una materia larga. Sabemos que es una materia larga y es difícil, obviamente sabemos que es difícil, pero no tiene mucha ciencia. Es sentarse y leer. Cualquier duda, consulta, inquietud que tengan, la pueden hacer, ya sea por la mensajería, me pueden escribir al correo electrónico, no hay ningún problema, o incluso en las próximas charlas o clases que tengamos, se traen la tarea anotada y me la hacen, y si las puedo contestar en el momento se las contesto, y si no, prometo averiguárselas para el próximo encuentro. Muchas gracias. Así que bueno, si nadie tiene nada más para agregar, para aportar, o no tiene alguna consulta, vamos cerrando este acto, vamos finalizando el acto. Bueno, les agradezco por haberse conectado, y bueno, haberme escuchado hasta esta hora de la noche, siendo un lunes, y bueno, nos veremos seguramente en poco tiempo. Recuerden que todos los lunes, a la misma hora, y por el mismo canal, dictamos las clases sincrónicas, ¿sí? A veces subimos videos que ya tenemos grabados de antemano, dependiendo de la unidad. No todas las unidades tenemos clases asincrónicas, como las llamamos. Bueno, que tengan muy buenas Bárbaro, noches. gracias. Buenas noches. Gracias a vos. Hasta luego. Buenas Chao. noches. Chau, chau.